Dios le bendiga a todos. Le damos gracias, Señor, ¿verdad? Por su misericordia, son nuevas cada mañana y su fidelidad cada noche. Un día más que nos ha dado. Y en este día queremos traer un estudio pequeño, bíblico, acerca del pecado y la gracia. Amén. Basado en el pasaje Romanos, capítulo 3, versículo 23 al 26. Amén. En estos días estamos viviendo un tiempo, ¿verdad?, peligroso, un tiempo de muchas advertencias y, y muchos, ¿verdad?, que viven su vida que no quieren creer en el Señor. Muchos tendrán sus razones, otros tendrán que no hay tiempo, que no quiere, que ahora no, después. Sin embargo, hay muchos que no quieren servir al Señor porque dicen que no se lo merece. Hay muchos que creen que han cometido tantos pecados y aún pecados graves que no hay quien pueda limpiarles. Se dicen ellos mismos y dicen ellos, ¿quién me puede quitar los pecados de tanto que he hecho? ¿Quién me puede perdonar? Y aún dicen que el mismo Dios posiblemente no le perdonas de todos sus pecados que han cometido, ¿verdad? Sabemos que hay muchos así en esa condición, hermano. Y aún en ese punto hay otros dentro de las iglesias, tristemente, ¿verdad? Que acusan a los líderes o acusan a ministros, aún pastores, a diferentes ministerios cristianos que por sus pecados pasados lo acusan. Y lo acusan por haber sido personas pecadores y no deben ejercer tales oficios dentro de la iglesia, aún después de haberse arrepentido y le sirven al Señor. Sabemos que hay estos dos personajes, estas diferentes actitudes acerca del pecado, que muchos creen que no merecen el perdón de pecados, que no hay nadie, que ni mismo Dios puede perdonarle. Y hay otros que acusan a otros por sus pecados pasados. Pero ¿qué nos enseña la Biblia según en Romanos? Según la iluminación, la inspiración del Espíritu Santo con el apóstol Pablo cuando escribió a los Romanos en el capítulo 3, 23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y siendo justificados gratuitamente por su gracia, pero mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. En Romanos 3, 23 y 4. Nosotros sabemos, hermanos, que el pecado originó en Adán y Eva. Sigue a todos a los seres humanos. Todos nacimos en una naturaleza pecaminosa. El resultado de esta naturaleza pecaminosa automáticamente nos hace ser destituidos de la gloria de Dios. Nos hace ser fallamos. Cuando uno es destituido, uno falla en obtener. Hemos fallado en obtener, por causa de la naturaleza pecaminosa, hemos fallado en obtener la gloria de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios. Amén. El perdón de Dios, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, pero la gloria de Dios es el favor de Dios. Es la aprobación de Dios hacia nosotros, la humanidad. Es un favor, ¿verdad?, que no merecemos, ¿verdad? Un favor que uno piensa que es para un futuro, una vida venidera, pero no, es para un favor para el presente. Y no solamente para la vida venidera, sino para la vida presente. Dios ha provisto provisión a través de su Hijo Jesucristo en ese acto de redención en la cruz de Calvario, que Jesús y nosotros ahora creyendo en Jesucristo es nuestra entrada a ese favor de Dios. Amén. Es solo alcanzable a través de Cristo Jesús. ¿Qué nos garantiza la salvación? ¿Qué nos garantiza la salvación? La Biblia nos enseña, hay muchos pasajes bíblicos, pero la Biblia nos enseña cuando tenemos una convicción de pecado, donde la Biblia muchas veces refirió a esa convicción de pecado, es que arrepentimiento.
Uno siente, es más que remordimiento, es un arrepentimiento, es un cambio de vivir, una vida, es un nacimiento nuevo. Por eso Jesús dice, hay que nacer de nuevo. Es un arrepentimiento de dejar la vida pasada para servir al Señor, hermano. Y cuando nos arrepentimos, creemos en el acto redentor de Jesucristo en la cruz de Calvario, que su sangre nos limpia de todo pecado. Esa fe que usted y yo tenemos, esa fe que uno es que nos deja entrar al favor y la misericordia de nuestro Señor, ¿verdad? El Espíritu de Dios nos convence de todo pecado. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es que dirige esa palabra de Dios hacia nuestras vidas y nos convence de pecado. En Juan 16:8 nos dice que el Espíritu de Dios nos convence de todo pecado. Nos convence que somos todos pecadores, hermano. Aquí no se escapa nadie. Existe por causa de la naturaleza, hermano. En los seres humanos existe algo. ¿Qué existe? Existe un vacío en el ser humano que solo Dios puede llenar. Hay muchos hermanos hoy que viven sin fe y sin esperanza. No creen que Dios le puede salvar. No creen que Dios le puede perdonar. Pero gracias a Dios, hermano, que Él proveyó redención por nuestros pecados. Si usted me oye hoy y crees que Dios no le puede perdonar, la Biblia me enseña diferente. La Biblia me enseña que Él te puede perdonar. Es a través de Jesucristo, el único que pagó el precio por ti y por mí. Todos nacimos en este mundo con la misma naturaleza. Aquí no hay diferencias por sus pertenencias, por su raza, ni cultura, ni otra cosa. Por cuanto todos pecaron, hermano, la Biblia nos enseña, por cuanto todos pecaron, fuimos, ahí se incluye todo, aún el mismo apóstol se incluyó, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos, hermano, nacimos en una naturaleza pecaminosa, lo que quiere esta carne y hueso es pecar hasta la muerte. Mas, sin embargo, Dios ha provisto, ¿verdad?, una salida para nosotros de esta muerte, de librarnos de la muerte de eterna, de la condenación eterna. Pero, ¿qué nos sana? ¿Qué es que nos puede sanar? ¿Qué es lo que nos puede libertar? ¿Qué es que nos puede salvar de esta vida de pecado? ¿Qué, hermano? Aleluya. Leemos el versículo 24 del capítulo 3 Romanos, pues, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, esto es gratuitamente de parte de Dios, disponible al ser humano, hombre y mujer, joven o niño, adulto o anciano, para todos. Nosotros, hermanos, justificados gratuitamente por la gracia de Dios. ¿Mediante qué? Mediante la redención que es provisto a través de en Cristo Jesús, quien se entregó a sí mismo y se hizo propiciación, pagó el precio que nosotros tenemos que merecer, ¿verdad?, pagar. Hermano, por la gracia que viene a través de la redención, que es solo en Cristo Jesús. Eso es lo único que nos puede salvar. Es el único que te puede sanar, vendar el quebranto de tu corazón, las emociones, el quebranto de espíritu, hermano. Solo Dios puede libertar, solo Dios puede salvar. Y es por la gracia que viene, hermano. El amor inmerecido que viene a través de la redención, que es solo en Cristo Jesús, no hay otro. Nosotros somos justificados, ¿verdad? Leímos, es ser contado o declarado justo. Usted y yo somos justificados. Y usted puede ser justificado hoy si no ha aceptado a Jesucristo. Puede ser declarado justo por la merecida gracia de Dios. ¿Amén?
Dios proveyó redención, Dios proveyó salida, Él pagó el precio para nosotros poder entrar a esa gracia, esa vida de gracia. Él proveyó para la humanidad y solo es a través de Cristo Jesús. Esa redención, hermano, ¿qué es esa redención? Es una liberación de la captividad. ¿Pero qué cautividad estamos? El pecado, hermano. ¿No ves que hay muchos en cautivo y dicen que yo no puedo servir al Señor porque yo no puedo? Es una esclavitud del pecado. El pecado ata a uno y solo Dios puede libertar a uno. Solo a través de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, hermano. La redención incluye un precio pagado. Cristo pagó en la cruz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él pagó el castigo. El sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz del Calvario quitó el pecado que todos merecíamos. Aleluya. En el versículo 25 y 26 de Romanos 3 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestar a este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aleluya. Como hablamos ahorita, ¿verdad? Muchos puntan el dedo, muchos acusan a los líderes, a los ministros, a los líderes religiosos cristianos que sirven al Señor, que aman a Dios y quieren acusarles por sus pecados pasados. Pero ¿qué nos, acabo de leer la lectura, qué nos dice la palabra? Que dice que Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre. Nosotros, teniendo fe en la sangre de Cristo, nos hizo justo. ¿Por qué? Porque a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, nuestros, hermanos, con la mira, ¿verdad?, de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe. Él es el que justifica, hermano. Hermanos, Dios proveyó gracia hacia todos, no hacia lo que merecen. Aquí nadie merecía nada. Dios proveyó gracia a todos a través de la redención que solo se encuentra en Cristo Jesús, que murió por nosotros. Amén. Ahora nos toca creer en Jesucristo. Nos toca creer, hermano. Nuestra fe en su sangre derramada en la cruz. Tenemos que tener fe en su sangre que fue derramada en la cruz. Nuestra fe en Jesucristo nos permite obtener la gracia de Dios. Al creer y tener fe en Jesucristo, somos pues justificados, somos declarados justos y vivos bajo sus gracias. Hermano, al creer al creer vamos a tener entrada a la gracia de Dios. Al creer y tener fe en Jesús, somos justificados, somos declarados justos y vivimos bajo su gracia. ¿Sí? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ninguno merecemos el favor de Dios, hermano. Ninguno lo merecemos. No hay título que le puede borrar eso. Pero todos podemos recibir no solo perdón de pecados, pero también recibir su gracia. Podemos recibir su perdón, podemos recibir su amor, su favor inmerecido a través de Cristo Jesús.